Bueno, ahora vamos a ver otra distribución que es un caso particular de la distribución gamma también, que es la distribución exponencial. Entonces la definimos, una variable x continua tiene distribución exponencial con parámetro lambda mayor que 0, ¿sí? O sea, esta distribución exponencial tiene un solo parámetro, si esta variable x tiene distribución gamma. Ahora, esta distribución gamma tiene el primer parámetro, el alfa, ¿se acuerdan que habíamos llamado? Es 1, es igual a 1, y el segundo parámetro beta es 1 dividido lambda, donde lambda es el parámetro de la exponencial. O sea que la distribución exponencial tiene un solo parámetro porque el primer parámetro de la gamma sería igual a 1, siempre es igual a 1 en una exponencial. Entonces, sabiendo que la exponencial es un caso particular de la distribución gamma, puedo deducir su función de densidad, ya que nosotros ya conocemos la función de densidad de una gamma. Entonces, vamos a escribir acá cuál es la función de densidad, recordando, lo voy a escribir acá arriba en un rincón, ¿sí? Recordando que si x tiene una distribución gamma con parámetro alfa beta, ¿sí? La densidad de la gamma a que era igual a x al alfa menos 1 por e a la menos x sobre beta, y esto sobre beta al alfa por gamma de alfa, para valores positivos de x, ¿sí? O nulos, mayor o igual que 0. Entonces, ahora, quiero deducir a partir de esta la densidad de la exponencial, sabiendo que dijimos alfa es 1 y que beta es 1 sobre lambda. Entonces, reemplacemos acá por esos valores. X a la, lo voy a ir escribiendo, x a la 1 menos 1 por e a la menos x sobre beta, pero es sobre 1 sobre lambda, o sea que el lambda queda multiplicando a la x, sobre beta a la alfa, o sea beta a la 1, lo pongo, por gamma de 1. ¿Sí? Es decir, esto es igual, entonces x a la 1 menos 1 es 0, o sea x a la 0 es 1, por e. Acá voy a poner la constante delante de la x, o sea, menos lambda x. Sí, perdón, que acá el beta no lo reemplacé, lo vamos a reemplazar, ¿no? En lugar de beta, tengo que poner 1 sobre lambda. ¿De acuerdo? 1 sobre lambda a la 1, o sea que es lo mismo que, lo voy a borrar, que es lo mismo que 1 sobre lambda. Entonces, cuando vuelvo acá, 1 sobre lambda pasa multiplicando al numerador. El lambda pasa multiplicando al numerador, dividido gamma de 1, pero ya sabemos que esta, lo demostramos, es una propiedad, una de las propiedades de la función gamma, que gamma en 1 vale 1. En definitiva, la función de densidad, ¿sí? La vuelvo a escribir acá, más prolijo, la función de densidad de la exponencial con parámetro lambda tiene la forma lambda por e a la menos lambda x, si x es mayor o igual que 0, y 0 en caso contrario, ¿sí? Entonces, notación, ¿cómo ponemos que una variable x tiene distribución exponencial? Lo podemos escribir así, y entre paréntesis el parámetro lambda, o simplemente una sola e, entre paréntesis el parámetro lambda. La gráfica, bueno, acá me quedó medio superpuesto, no importa, se ve bien la gráfica, es del tipo exponencial, obviamente. Fíjense que acá, cuando x vale 0, si reemplazo acá en la función de densidad, me queda lambda por e a la 0, que es 1, o sea que es lambda. O sea que
este valor acá en el eje Y es el parámetro lambda. Y a medida que X crece, X positivo, a medida que X va creciendo, X tiende a infinito, esta expresión, como es, digamos que sería lo mismo que tener lambda por E a la lambda por X, ¿no? Como lambda es positivo, esto se hace grande, por lo tanto la densidad tiende a 0, y es lo que se ve aquí en la gráfica. A medida que X crece, la gráfica tiende a 0. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver un ejemplo. Dice, el tiempo en minutos de atención a un cliente en la caja de un banco es una variable aleatoria con distribución exponencial con parámetro lambda igual a un quinto. ¿Sí? El parámetro es lambda igual a un quinto. Y hay que hallar la probabilidad de que se demore más de 6 minutos en atender a un cliente. Entonces, vamos a definir la variable, siempre hay que modelizar los ejercicios. X es el tiempo en minutos, siempre es importante aclarar en qué unidades se mide, de atención a un cliente, bueno, podemos dejar acá, o etcétera, en la caja de un banco. Esta variable nos dice que tiene distribución exponencial. Y directamente nos dan el parámetro, ¿sí? O sea que el parámetro es un quinto. Entonces, con estos datos, tengo que encontrar la probabilidad de que se demoren más de 6 minutos en atender, o sea, de que X, que justamente me están dando el tiempo que tardan en atender, sea mayor que 6. Esa es la cuenta la probabilidad que hay que calcular. O sea, el tiempo está en minutos, así que no tengo problema, es directamente 6 lo que tengo que poner acá. Bueno, ¿y cómo calculo esto? Bueno, ya sabemos, acá teníamos el gráfico, ¿sí? O sea que si yo tengo, si acá marco el 6, supónganse que esto es el 6, lo que me están pidiendo calcular, como esta es la densidad de la exponencial, es el área debajo de esta curva y a la derecha del 6. Entonces, como yo ya conozco la función de densidad, la vamos a escribir acá para este caso, es lambda, que es un quinto por E a la menos lambda X, o sea, a la menos un quinto por X, si X es mayor o igual que 0. Ya sabemos que las probabilidades son la integral entonces de la densidad en la región en cuestión, en el intervalo en cuestión, en este caso desde 6 a más infinito, ¿sí? De la densidad, que es un quinto por E a la menos un quinto de X diferencial X. Esta integral impropia la pueden calcular sin problema, y si no, lo que hacemos es, si no les gustan las integrales impropias, hacen 1 menos la probabilidad del complemento, ¿sí? Que sería esto. O sea, es todo el área que vale 1 menos el área a la izquierda. Sería 1 menos la integral entre 0 y 6 de la densidad. Bien. Y esto es, voy a borrar esto que está acá. Uy, se me hace lío el borrar, pero no importa. Sigo acá. Entonces esto es 1 menos, un quinto sale fuera de la integral, y la primitiva de E a la menos un quinto de X es la misma exponencial, ¿sí? Pero tengo que dividir por la constante que multiplica a la X, o sea, me queda un menos 5 aquí adelante. Esto entre 0 y 6. Por lo tanto, me queda, los 5 se simplifican y me queda 1 menos
y aplico Barrow, ¿sí? Esta exponencial evaluada en 6, que sería E menos, ¿no? E a la menos 6/5, menos con ese menos de aquí adentro se me hace más, y E a la 0 que es 1. Es decir, que al sacar los paréntesis, los 1 se cancelan y queda E a la menos 6/5. ¿Sí? Esta es entonces, el resultado de la probabilidad. O sea, si quieren, hacen la cuenta, vamos a ver con la calculadora, cuánto sería. Y si no me equivoqué, después revisan las cuentas, esto sería 0,31, o pueden ir a la aplicación del celular, pero bueno, es importante saber plantear qué integral hay que resolver, ¿sí? Bien. Ahora, vamos a tratar de deducir la función de distribución acumulada del exponencial, ¿sí? Ya sabemos que la función de distribución acumulada para cualquier variable aleatoria se define, la voy a poner aquí, como, esta es la misma para toda variable aleatoria, es la probabilidad de que x sea menor o igual que ese valor donde estoy evaluando la acumulada, ¿de acuerdo? Ahora bien, para el caso como x, una exponencial, supongamos que x tiene distribución exponencial con parámetro lambda, sabemos que es una variable continua. Para calcular entonces la distribución acumulada tengo que integrar para encontrar esas probabilidades. Entonces, acá nos vamos a ayudar con el gráfico de la densidad, ¿sí? Ya vimos que la densidad tiene esta forma. Entonces, si yo quiero calcular la función de densidad en cualquier número real X, la función de distribución acumulada, perdón, gráficamente o geométricamente ya sabemos que la acumulada representa el área a la izquierda del X que estoy tomando, a la izquierda debajo de la densidad. Entonces, si yo tomo un X por acá, ¿sí? A la izquierda, porque en realidad si uno graficara exactamente la densidad, o sea, es este el gráfico, pero uno sabe que acá vale 0, ¿de acuerdo? O sea, acá coincide con el eje. Entonces, ¿cuál es el área si yo tomo un X menor que 0? ¿Cuál es el área a la izquierda debajo de la densidad? No hay. O sea que esta valdría 0 si el X, donde estoy evaluando la acumulada, es menor que 0. Y si el X es mayor que 0, tengo que encontrar esta área. Pero esta área no es otra cosa que la integral entre 0 y este valor. O sea, es la integral entre 0 y x de la función de densidad, que ya sabemos que es lambda por e a la menos lambda. Voy a cambiar la variable de integración para diferenciarla de este x, la llamo t, diferencial t. ¿Sí? Esta es la densidad. Esto si x es mayor que 0. Bueno, simplemente tendría que calcular, vamos a sacar esa integral y vamos a calcularla para ver qué expresión va a tener entonces la función de distribución acumulada. Esto es lambda por la integral entre 0 y x de a la menos lambda t diferencial t. Pero la primitiva, o sea, acá tengo que hacer una cuenta similar a la que hice en el ejemplo. La primitiva es la misma exponencial, ¿sí? Dividido la constante que multiplica la variable de integración, o sea, dividido menos lambda. Y esto evaluado entre 0 y x. El lambda se simplifica y entonces queda menos
aplicando Barrow, e a la menos lambda x, en lugar de la t pongo x, menos, evaluada en 0, con este menos se me hace más, y me queda e a la menos lambda por 0, por lo tanto me queda, esto vale 1, lo voy a poner primero, 1 menos e a la menos lambda x. O sea que la función de distribución acumulada de la exponencial con parámetro lambda es, puedo poner directamente 1 menos e a la menos lambda x, si x es mayor que 0, o mayor o igual que 0. Se supone que en otro lugar vale 0. Fíjense que si la grafico, vamos a sacar estos. Esta sería la gráfica. Voy a anotarla acá de nuevo la expresión. Esta sería la gráfica de esta función en forma aproximada, ¿no? Y fíjense que esto es un caso, esta distribución es un caso donde la acumulada no vale 1 a partir de un valor. Nosotros vimos muchos casos donde a partir de cierto valor la acumulada ya vale 1. Pero no deja de cumplir con esa propiedad de que el límite, esa propiedad de la acumulada, que el límite para x tendiendo más infinito de f de x es igual a 1, ¿sí? O sea, esta función tiende a 1, nunca lo alcanza, pero en el límite sí es 1, ¿sí? Y bueno, y verifica todas las otras propiedades de la función de distribución acumulada, que en el límite, porque acá iría, digamos, uno completaría la gráfica de esta manera, entonces el límite para x tendiendo a menos infinito es 0, además es una función no decreciente, ¿sí? Y continua, que es una propiedad fundamental para el caso de distribuciones continuas, ¿sí? La acumulada es continua, ¿no? Fíjense que no tiene, si yo la recorro, ¿sí? Sin ningún tipo de interrupción. En el ejemplo anterior, que nosotros, en el del tiempo de atención a un cliente en la caja de un banco, que tuvimos que calcular la probabilidad de que x sea mayor que 6, ¿sí? Que hicimos para calcular esto directamente, el cálculo de la integral, yo podría ver, si conozco ya, como conozco ya la forma de la función de distribución acumulada, escribir esta expresión a partir de la acumulada. Entonces, primero aplicando la propiedad del complemento, que la probabilidad de este evento es 1 menos la probabilidad de su complemento. Su complemento es lo contrario a esto, es que x sea menor o igual que 6. Y esto no es otra cosa que la definición de la acumulada en 6. Entonces, como ahora ya sé que la acumulada tiene esta expresión, entonces en lugar de la acumulada pongo 1 menos e a la menos el parámetro, pero el parámetro en el ejemplo era 1/5, por donde estoy evaluando, multiplicarlo por el punto donde estoy evaluando la acumulada, que es 6. ¿Sí? Entonces, al sacar los paréntesis me queda e a la menos 6/5, que era lo que nos había quedado a nosotros, ¿sí? Entonces, si ustedes recuerdan de memoria la expresión de la acumulada, que no es difícil acordársela, pueden hacerlo y aplicarlo en los ejemplos, en los ejercicios. Bien, y ahora vamos a ver el teorema que habla sobre la esperanza y la varianza de una exponencial. Entonces, si tengo una exponencial lambda, entonces su esperanza es 1 sobre el parámetro y su varianza es 1 sobre el parámetro al cuadrado. Para demostrar esto, pueden hacer directamente las cuentas, ¿sí? A partir de la definición de la esperanza, ¿sí? Como ustedes quieran, podrían hacer que la esperanza de x es la integral entre menos infinito más infinito de x por su densidad, y entonces al reemplazar por la densidad me queda la integral entre 0 más infinito de x y la expresión de la densidad, que es lambda, lo voy a poner adelante, por e a la menos lambda x,
diferencial x y resolver esta integral por partes, sí, con cuidado. Y lo mismo, para calcular la varianza, aplican la fórmula de varianza, menos la esperanza, que ya sé que es esto, al cuadrado, y tendrían que calcular esto como la integral sobre toda la recta, digamos, de x al cuadrado por la densidad, y después la integral queda limitada al intervalo 0 más infinito. Pero, digamos, nosotros sabemos que la exponencial, vamos a ver, es una distribución gamma. O sea, que x tenga distribución exponencial con parámetro lambda, ya sabemos que x tiene una distribución gamma con parámetro 1, 1 sobre lambda. Por lo tanto, ya hemos calculado cuál es la esperanza de una gama. La esperanza de una gama, ¿se acuerdan si este es alfa y este es beta? Es alfa por beta. O sea que es 1 por 1 sobre lambda. Y esto es 1 sobre lambda. Y la varianza de una gama ya habíamos demostrado que era alfa por beta al cuadrado. Entonces 1 por 1 sobre lambda al cuadrado. Y esto es 1 sobre lambda al cuadrado. ¿Sí? O sea que ya que habíamos hecho la demostración de cuál era la esperanza y la varianza de una gama, lo utilizo aquí para esta demostración. Bien. Ahora vamos a ver dos propiedades importantes que cumple la distribución exponencial. Esas dos propiedades son las que se llaman ausencia de memoria, y la otra propiedad es una relación que existe con el proceso de Poisson. Entonces, veamos la propiedad de ausencia de memoria, y vamos a aplicarla al ejemplo anterior, y después la vamos a enunciar. Dice lo siguiente: si en el ejemplo de la atención a un cliente en la caja de un banco, se sabe que están atendiendo a un cliente ya desde hace 3 minutos, ¿sí? Acuérdense que yo tenía la variable x, que era el tiempo en minutos de atención de un cliente, y lo que sabemos que esta es exponencial 1/5, esos datos no los daba el problema. Entonces, dice que se sabe que ya llevan 3 minutos atendiendo a cierto cliente, y preguntan cuál es la probabilidad de que se tarde en total más de 10 minutos en atenderlo. Entonces, ¿cómo expreso esa probabilidad? Se sabe, eso es una probabilidad condicional, dado que ya llevan 3 minutos en atenderlo, o sea que 3 minutos o más, ¿sí? El tiempo es continuo, o sea que ya llevan 3, quiere decir que el tiempo ya superó los 3. ¿Cuál es la probabilidad de que se tarde en total más de 10 minutos en atenderlo? O sea, que x sea mayor que 10. ¿Sí? O sea, la probabilidad de que x sea mayor que 10, dado que x es mayor que 3. Bueno, vamos a calcular por definición de probabilidad condicional. Esto es la probabilidad de que ocurran ambas cosas a la vez sobre la probabilidad de x mayor que 3. Ahora, fíjense en el numerador, que sea mayor que 10 y a la vez mayor que 3, cuando un número es mayor que 10 y a la vez mayor que 3, cuando es mayor que 10, ¿verdad? O sea que esta intersección de eventos es el evento de x mayor que 10, sobre la probabilidad de que x sea mayor que 3. Bueno, estoy con una exponencial, yo conozco la función de distribución acumulada, esto lo voy a escribir,
¿sí? Para utilizar la acumulada. Entonces, aplico la propiedad del complemento tanto en el numerador como en el denominador. ¿Sí? Me queda esto. Y en el denominador, 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 3. ¿Sí? Es decir, esto es 1 menos la acumulada en 10, que ya sabemos, bueno, vamos a ponerla. Vamos a escribir la acumulada en 10. O sea, f sub x en 10. Y esto es 1 menos f sub x en 3. Ahora reemplazo por la definición de la expresión de la acumulada, que era, la vimos hace un rato, era 1 menos e a la menos el parámetro, que es 1/5, por 10, y en el denominador es 1 menos e a la menos el parámetro, que es 1/5 por 3. Es decir, al sacar los paréntesis me queda en el numerador e a la menos 10/5, que es e a la menos 2. Y en el denominador me queda e a la menos 3/5. ¿Sí? Entonces, esto es utilizando álgebra, ¿no? Tengo que restar, tengo la misma base que es e y se restan los exponentes, o sea que me queda e a la menos 2 más 3/5. Y esto sería e a la menos 7/5. ¿Sí? Entonces, y fíjense, ahora les voy a explicar cómo se aplica la propiedad de ausencia de memoria. Esto es lo mismo que tener yo lo quiero escribir a partir de una acumulada. Esto es lo mismo que escribir esto. ¿Verdad? Entonces, esto es 1 menos la acumulada de la x en 7. ¿Sí? O sea, es 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 7. Pero esto, por propiedad del complemento, es la probabilidad de que x sea mayor que 7. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense lo siguiente. Yo acá, como probabilidad original, tenía esta condicional. Sabiendo que ya se lleva 3 minutos en atender, ¿cuál es la probabilidad de que se demore en total 10? O yo podría decir, se demore 7 minutos más a los que ya llevan. O sea, porque este 10 es 3 que ya lleva más 7 minutos más. Entonces, fíjense que esta probabilidad condicional me dio igual a la probabilidad de que x sea mayor que 7. Es como que me olvidé de que ya llevaba 3 minutos atendiéndolo. Es como haber empezado después de los 3 minutos a contar el tiempo de nuevo. ¿Sí? Por eso es como me olvidé de los 3. Por eso es que esta propiedad se llama ausencia de memoria. ¿De acuerdo? Entonces, la propiedad de ausencia de memoria la enunciamos así. Si x es una exponencial con parámetro lambda, tengo dos números mayores que 0, a y b, entonces la probabilidad de que x sea mayor que a más b, dado que x es mayor que a, es igual a la probabilidad de que x sea mayor que b. ¿Sí? Que es lo que vimos en el ejemplo, que ahora anunciamos para cualquier par de números A y B positivos. Bien. Ahora vamos a ver un ejemplo para ver la otra propiedad, que era la que habíamos nombrado como la relación entre
el proceso de Poisson y distribución exponencial. Entonces, el ejemplo dice lo siguiente. El número de clientes atendidos en un centro telefónico de servicios tiene distribución de Poisson con una media de 5 clientes por hora. ¿Cuál es la probabilidad de que atender a un cliente seleccionado al azar se tarde más de 15 minutos? Entonces, nosotros este ejercicio lo sabemos resolver con nuestros conocimientos de proceso de Poisson. Porque fíjense, vamos a modelizar. Tenemos el número de clientes atendidos en un centro de telefónico tiene distribución de Poisson con una media de 5 clientes por hora. O sea que si yo considero una hora, ¿sí? Y cuento, pongo el subíndice de la variable 1 porque voy a considerar una hora. Cuento el total de clientes atendidos en una hora, sabemos que esta X1 tiene distribución de Poisson porque me lo dice el enunciado, que el total de clientes responden a una distribución de Poisson. El tema es, ¿qué parámetro va acá? Bueno, me dice que se atiende a razón de una media o un promedio de 5 clientes por hora, o sea, que esta 5 sería la esperanza de X1, ¿sí? Por lo que dice ahí, la esperanza de X1 es 5, pero ya sabemos que en una Poisson la esperanza es el parámetro, por lo tanto, el parámetro de esta variable es 5. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que en atender a un cliente seleccionado al azar se tarde más de 15 minutos? ¿Eso qué quiere decir? Que se empieza a atender a un cliente, se lo atiende por 15 minutos o más, quiere decir que en ese periodo de 15 minutos no se atiende ningún otro cliente. Quiere decir que para enunciar lo que me están preguntando, yo necesitaría definir la X sub 15, ¿sí? La de 15 minutos, perdón, no porque, pues, ojo aquí, el proceso de Poisson lo estoy midiendo en una hora, en horas, ¿sí? Quiere decir que yo acá no, si uso esa notación considerando el tiempo en horas, no tengo que poner X sub 15, sino un cuarto de hora, ¿sí? Es decir, que acá puedo poner como su índice un cuarto o 0,25, que es lo mismo, como quieran. O sea que sería el total de clientes atendidos en 15 minutos. Acá en la definición puedo poner en 15 minutos, no hay problema. Sí, aclaremos que es un cuarto de hora. Entonces, si con un cliente está tardando más de 15 minutos, quiere decir que el total de clientes atendidos en ese cuarto de hora es igual a 0. Y esa es la probabilidad que me piden. Ahora bien, ¿qué distribución tiene esta? Porque necesito para calcular esta probabilidad saber qué distribución tiene X0,25. Bueno, ya saben que es Poisson, estamos todos de acuerdo porque es un proceso de Poisson, el total de clientes atendidos. La cuestión es cuál es su parámetro. Bueno, si en una hora es 5, en un cuarto de hora es 5 cuartos. Eso ya sabemos que se calcula con una regla de 3. Por lo tanto, acá aplico, es una probabilidad puntual, aplico la fórmula de Poisson, que era E a la menos el parámetro, en este caso es 5 cuartos, por 5 cuartos a la 0 sobre 0 factorial, o sea que esto es E a la menos 5 cuartos. Ahora bien, esto entonces es lo que me preguntan, la respuesta a lo que me preguntan. Ahora, yo podría modelizar la situación de otra manera, porque podría decir, bueno,
esto se puede resolver así. A partir de, también, ¿no? A partir de definir una variable continua, que sea justamente el tiempo en que se tarda en atender a un cliente. En este tipo de lugares, de centros telefónicos, se supone que siempre hay gente esperando. Entonces, digamos que el tiempo que se demora atender a un cliente es el tiempo en que se toma una llamada y en que se toma la siguiente llamada. ¿Sí? Hago esta aclaración para, como después vamos a definir en general esta propiedad. Entonces, fíjense, la pregunta, ¿sí?, de la probabilidad de que se tarde más de 15 minutos en atender un cliente, acá hay que aclarar en qué medimos tiempo, en horas que se demora en atender a un cliente. Entonces, esta pregunta que dice acá es lo mismo que poner que se demore más de un cuarto de hora, o sea, de que t sea mayor que un cuarto, o 0,25. ¿Sí? Y esta probabilidad es la misma que la que calculamos antes, pero nada más que escrita a partir de otra variable, que es en este caso una variable aleatoria continua, que yo no sé qué distribución tiene, pero fíjense que sea que es igual a esta probabilidad. ¿Sí? Esto es E a la menos 5 cuartos. Pero entonces, yo al mirar esta respuesta, digo, esto se parece, ¿sí? Fíjense, si yo escribo la probabilidad de que t sea mayor que 0,25, a mí me interesaría saber qué distribución tiene esta t. Entonces lo que voy a hacer es ver qué forma tiene su función de probabilidad de distribución acumulada. Entonces lo escribo de manera de que me aparezca la acumulada de t, o sea, por la propiedad del complemento, ¿sí? O sea que esta es igual a 1 menos la acumulada de t evaluada en 0,25. Y resulta que esta probabilidad era e a la menos 5 cuartos. Quiere decir que puedo despejar de acá la función de distribución acumulada de t, evaluada en 0,25, y esto es igual a 1 menos e a la menos 5 cuartos, que sería lo mismo que 0,25 por 5. Sí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Qué distribución? Si la acumulada de esta variable continua t tiene esta forma, tiene esta forma, ¿sí? Fíjense, f sub t de t, f sub t en un número, 0,25, es igual a 1 menos e a la menos 0,25, lo voy a poner primero el 5 y después el 0,25. Quiere decir que si hubiera hecho la cuenta para cualquier x o para cualquier t, también me hubiera dado 1 menos e a la menos 5t. ¿Sí? Fíjense, acá está el 0,25 y acá me aparece el 0,25. Por lo tanto, esto no es la función de distribución acumulada de una exponencial. Sí, t es exponencial. ¿Y con qué parámetro? Y con parámetro 5, porque el parámetro aparecía aquí multiplicando con signo menos, multiplicando el t donde estoy evaluando la acumulada. ¿Y quién era 5? Si yo miro todo este ejercicio, 5
era el parámetro de la Poisson en el tiempo unitario. ¿Sí? O sea que 5, nosotros sabemos, ya tenía un nombre, es la tasa del proceso de Poisson. Quiere decir entonces que esa variable continua que cuenta el tiempo entre que se toma una llamada y la siguiente, o el tiempo de atención a un cliente, que es lo mismo, tiene distribución exponencial. Entonces, esa es la relación que hay entre un proceso de Poisson y una distribución exponencial. Y lo vamos a enunciar entonces en forma general. Decimos, para un proceso de Poisson definido de esta manera, ¿no? El XT, total de ocurrencias de cierto fenómeno en T unidades de tiempo, ¿sí? Esa es la manera de definir en general, recordamos, un proceso de Poisson, en un proceso temporal, digamos, ¿no? Entonces, sabemos que si C es la tasa del proceso, XT es Poisson con parámetro C por T, ¿sí? C es la tasa del proceso de Poisson, es decir, la tasa era el parámetro de la variable Poisson que cuenta el total de ocurrencias en la unidad de tiempo, ¿sí? Entonces, sabiendo eso, entonces lo que vamos a definir ahora la variable continua T, que cuenta el tiempo entre dos ocurrencias sucesivas del fenómeno en cuestión, o también podríamos definir el tiempo desde el inicio del proceso hasta la primera ocurrencia. Por ejemplo, en el ejemplo anterior sería el tiempo desde que se abre el servicio de atención al cliente hasta recibir la primera llamada. Ese tiempo, y también medido, acá lo vamos a aclarar porque esto es importante, medido en las mismas unidades, de tiempo de tiempo se sobreentiende, ¿no? Que el proceso de Poisson, ¿sí? Cuando hablo del tiempo en el proceso de Poisson. Fíjense que en eso tuvimos cuidado en el ejemplo de que los dos estuvieran medidos en horas. Entonces, esta variable definida así, T, tiene distribución exponencial. ¿Y con qué parámetro? Con la tasa del proceso de Poisson, o sea, C. ¿Sí? La demostración de esto es la misma que hicimos en el ejemplo, o sea, se demuestra que para demostrarlo, ¿sí? Se busca la expresión de la acumulada de T. Pero eso está hecho en detalle en el apunte. Pero es la misma que hicimos recién aplicada al ejemplo. Bueno, creo que esto es todo. Hay algo más que quiero aclarar. Que esto lo enunciamos, esta relación entre Poisson y exponencial, la enunciamos para un proceso de Poisson temporal, es decir, cuando se cuenta el total de ocurrencias de cierto fenómeno a lo largo del tiempo, pero también vale para un proceso espacial, es decir, si yo cuento el total de ocurrencias de algo en un área o en un volumen, lo mismo las distancias, ¿sí? También cumplen con la distribución exponencial. Creo que en la práctica hay un ejemplo o un ejercicio para una longitud. Bueno, y esto es todo entonces.